nombre es Tomás, y lo que les voy a contar es algo que me ha marcado de por vida. Nunca fui alguien que creyera en leyendas o historias de terror, pero lo que viví aquella noche me hizo reconsiderar todo lo que pensaba sobre lo desconocido. Todo comenzó en una noche aparentemente normal, cuando decidí ir a cazar a un monte cerca de mi parcela. Siempre he sido un hombre de campo, y desde joven, la caza ha sido una de mis pasiones. Conozco los montes y las parcelas de mi pueblo como la palma de mi mano. No hay un rincón que no haya explorado, y pocas cosas logran sorprenderme. Sin embargo, esa noche sería diferente. Esa noche cambiaría mi vida para siempre. El monte al que me dirigía es conocido por ser denso, un lugar donde la luz del sol apenas logra filtrarse entre las copas de los árboles. Durante el día, es un lugar tranquilo, casi sereno, pero cuando cae la noche, todo cambia. Las sombras parecen cobrar vida, y el aire se llena de un silencio pesado, casi palpable. Los del pueblo cuentan historias sobre este lugar. Dicen que en el monte han visto animales extraños, criaturas que no deberían existir. Yo siempre pensé que eran solo supersticiones, cuentos para asustar a los niños y mantenerlos alejados del monte. Nunca creí en esas historias, hasta que me tocó vivir algo que no puedo explicar. Era una noche como cualquier otra, aunque había una ligera niebla que se levantaba del suelo, dándole al monte un aspecto aún más sombrío. La niebla no me preocupaba, estaba acostumbrado a cazar en condiciones difíciles. Mi objetivo esa noche era cazar un jabalí. Había visto rastros frescos cerca de mi parcela y estaba seguro de que esa sería una buena noche para cazar. Cargué mi rifle, me aseguré de llevar suficiente munición y me adentré en el monte. El aire estaba frío, y cada paso que daba crujía sobre las hojas secas que cubrían el suelo. A medida que me adentraba más en el monte, la niebla se volvía más densa, pero seguía avanzando, confiado en mis habilidades y en mi conocimiento del lugar. El tiempo parecía detenerse en ese ambiente de sombras y misterio. Pasaron los minutos, tal vez horas, y no encontré rastro alguno del jabalí. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. No se escuchaba el canto de los grillos, ni el aleteo de los pájaros nocturnos, ni siquiera el crujir de las ramas bajo el peso de algún animal. Era como si el monte estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. A pesar de mi experiencia, empecé a sentir una incomodidad creciente. Había algo en el aire, una sensación de que no estaba solo, pero cada vez que me giraba para mirar, no veía nada. Finalmente, escuché un ruido a lo lejos. Era un gruñido, bajo y gutural, el tipo de sonido que un jabalí haría. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y con una mezcla de emoción y tensión, me acerqué lentamente hacia el origen del sonido. Me moví con sigilo, evitando hacer ruido, para no espantar a mi presa. A medida que me acercaba, el gruñido se hizo más fuerte, más intenso. El sonido reverberaba en el aire, y había algo en el que no podía identificar, algo que no era del todo natural. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo atribuí a la emoción de la caza. Sin embargo, cuando finalmente llegué al lugar de donde provenía el sonido, lo que vi me dejó helado. Delante de mí, en un pequeño claro rodeado de árboles altos, había una criatura que no debería existir. No era un jabalí, ni ningún otro animal que yo hubiera visto antes. Era grande, mucho más grande de lo que un jabalí podría ser, con una forma que parecía retorcida y antinatural. Sus ojos brillaban con un color rojizo, casi como si ardieran desde dentro, y su piel era de un color oscuro, casi negro, cubierta de una especie de escamas que brillaban bajo la luz de la luna. La criatura gruñía, mostrando unos colmillos afilados y largos, y su respiración era pesada, como si cada inhalación fuera un esfuerzo monumental. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, con el rifle temblando en mis manos. Quería correr, quería alejarme de allí lo más rápido posible, pero mis piernas no respondían.
De repente, la criatura se giró hacia mí, como si hubiera sentido mi presencia. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante, supe que estaba en peligro. El miedo que sentí era indescriptible, algo primitivo y profundo, como si estuviera ante algo que no pertenecía a este mundo. La criatura soltó un gruñido más fuerte, y sin pensarlo 2 veces, levanté mi rifle y disparé. El sonido del disparo resonó en el monte, rompiendo el silencio. La bala impactó en la criatura, pero en lugar de caer, pareció enfurecerse más. Soltó un grito que no parecía de este mundo, un sonido que me heló la sangre y me hizo caer de espaldas. La criatura se lanzó hacia mí, pero antes de que pudiera alcanzarme, algo sucedió. La niebla alrededor se movió de forma extraña, como si fuera una entidad viva, y envolvió a la criatura. Todo se volvió borroso, y por un momento, pensé que iba a morir. Pero entonces, la criatura desapareció, como si se hubiera desvanecido en la niebla, dejando solo el silencio y el frío detrás. Me quedé en el suelo, temblando, con el rifle aún en mis manos. No sabía qué había sucedido, no podía comprender lo que mis ojos habían visto. Me levanté lentamente, mirando a mi alrededor, esperando ver a la criatura emerger de nuevo, pero todo estaba en calma. La niebla comenzaba a disiparse, y el monte volvía a aparecer el mismo de siempre, aunque yo sabía que nada volvería a ser igual. Corrí de regreso a mi parcela, sin mirar atrás, sin detenerme un solo instante. Cuando finalmente llegué a mi casa, me encerré y no salí hasta el amanecer. Durante días, no pude dormir, con la imagen de esa criatura persiguiéndome cada vez que cerraba los ojos. No le conté a nadie lo que había visto. ¿Quién me creería? ¿Quién podría comprender el terror que había experimentado? Desde entonces, nunca volví a ese monte. Nunca volví a cazar de noche. Aunque los del pueblo siguen contando historias sobre criaturas extrañas en el monte, yo sé que lo que vi esa noche no era una simple leyenda. Era real, y aunque intenté olvidarlo, ese recuerdo sigue vivo en mi mente, acechando en la oscuridad, recordándome que hay cosas en este mundo que no deberían ser vistas. Gracias por escucharme. A veces, lo que creemos que es solo un cuento de viejas puede convertirse en una realidad aterradora. Y cuando eso sucede, todo lo que damos por sentado se derrumba. Hola, mi nombre es Alejandro, soy de Hermosillo, y lo que les voy a contar es algo que me ha dejado marcado para siempre. Soy un hombre que ha pasado gran parte de su vida en el desierto, acostumbrado a las duras condiciones de la vida en el norte de México. La casa siempre ha sido mi escape, mi forma de desconectar de los problemas y encontrar algo de paz en medio de la soledad del desierto. Pero lo que experimenté en uno de esos ranchos, durante una noche en la que todo parecía normal, cambió mi vida para siempre. Todo comenzó un fin de semana, cuando decidí ir a uno de los ranchos cercanos para cazar y despejar mi mente de algunos asuntos que me tenían agobiado. El rancho estaba a unos cuantos kilómetros de Hermosillo, en una zona bastante aislada. Era el lugar perfecto para perderse por un par de días, sin preocupaciones, solo yo y la naturaleza. Sabía que la caza en esa área no sería fácil, pero eso no me importaba, estaba buscando tranquilidad más que cualquier otra cosa. Llegué al rancho al atardecer, con mi equipo de caza y todo lo necesario para acampar. El aire estaba fresco, con ese olor característico del desierto después de un día caluroso. El silencio solo era roto por el sonido de algún que otro animal en la distancia. Decidí que lo mejor sería montar el campamento antes de que cayera la noche, así que encontré un lugar despejado, rodeado de arbustos bajos y algunos cactus. Una vez que todo estuvo en su lugar, me senté a disfrutar del paisaje mientras el sol se escondía en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo que luego se transformó en un manto estrellado. La noche cayó rápidamente, y con ella llegó un frío que calaba los huesos.
Encendí una fogata para mantenerme caliente y preparar algo de comida. El crepitar de las llamas y el chisporroteo de la carne sobre el fuego eran los únicos sonidos que me acompañaban en la soledad del desierto. Pero a medida que la noche avanzaba, comencé a sentir algo extraño, una sensación de que no estaba solo. Mientras estaba sentado junto al fuego, mirando las estrellas y dejando que el calor de la fogata me envolviera, vi algo que llamó mi atención. A lo lejos, entre las sombras de los arbustos, un movimiento rápido y sutil. En un principio, pensé que era algún coyote o un zorro, animales comunes en la región, así que no le di mayor importancia. Sin embargo, algo en la forma en que se movía me hizo sentir incómodo. Era como si esa sombra estuviera observándome, acechando entre la oscuridad, pero cada vez que intentaba enfocarme en ella, desaparecía. El tiempo pasó, y la incomodidad se fue convirtiendo en inquietud. El viento comenzó a soplar más fuerte, haciendo que las llamas de la fogata bailaran de manera errática, proyectando sombras que se alargaban y retorcían sobre la arena. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, ese movimiento, más cerca esta vez. Lo que al principio parecía ser un animal normal, ahora me resultaba extraño, casi antinatural. La silueta era más grande de lo que había imaginado, y sus movimientos eran inhumanos. Decidí tomar mi rifle y explorar la zona, pensando que, si se trataba de algún animal, podría cazarlo y, de paso, tranquilizarme. Apagué la fogata con un balde de agua y me adentré en la oscuridad, con la linterna en una mano y el rifle en la otra. A cada paso que daba, el silencio se volvía más pesado, como si el desierto entero estuviera observando, esperando. Caminé durante unos minutos, siguiendo el rastro de lo que había visto. La luz de la linterna apenas rompía la oscuridad y el frío se intensificaba, penetrando hasta mis huesos. Sentía que algo me observaba desde las sombras, pero cada vez que giraba la cabeza para mirar, no había nada, solo la vasta extensión del desierto en la noche. Finalmente, llegué a un pequeño claro entre los arbustos, donde el terreno era más llano. Ahí fue donde lo vi. A unos metros de mí, en la penumbra, estaba esa criatura. Era algo que no había visto en mi vida. Tenía el tamaño de un venado, pero su cuerpo era mucho más robusto, con patas largas y delgadas que terminaban en lo que parecían ser pezuñas partidas. Su piel era oscura, casi negra, y brillaba con una especie de sudor o baba que reflejaba la luz de mi linterna. Pero lo más perturbador de todo eran sus ojos. Eran rojos, brillantes, y parecían estar llenos de odio, de malicia. Me quedé paralizado, incapaz de reaccionar. La criatura se movió lentamente hacia mí, como si estuviera disfrutando de mi terror. Pude ver sus fauces abrirse, mostrando una hilera de dientes afilados que no pertenecían a ningún animal que yo conociera. El miedo me invadió por completo, y supe que debía hacer algo o estaría perdido. Sin pensarlo, levanté mi rifle y disparé. El sonido del disparo resonó en la noche, y vi cómo la criatura se retorcía y caía al suelo, pero para mi horror, no murió. Comenzó a levantarse de nuevo, emitiendo un gruñido que parecía venir de las entrañas de la tierra misma. Sabía que debía huir, pero mis piernas no respondían. La criatura se acercaba cada vez más, y yo seguía disparando, vaciando el cargador en su dirección. Finalmente, el sonido de un último disparo resonó en la oscuridad. La criatura cayó al suelo y no se movió más. El silencio volvió a reinar en el desierto, pero ese silencio era diferente, más opresivo. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y apunté la linterna hacia donde la criatura había caído. Pero no había nada. Ningún rastro del ser que había visto, solo la arena movida por el viento y el eco de mis propios disparos. No sabía qué hacer. Mi mente no podía comprender lo que acababa de suceder. Corrí de regreso al campamento, sintiendo que algo me perseguía en la oscuridad.
Llegué a la tienda, recogí mis cosas rápidamente y conduje de vuelta a Hermosillo sin mirar atrás, sin detenerme ni una sola vez. El miedo me acompañó durante todo el camino y no desapareció hasta que vi las luces de la ciudad. Desde entonces, he evitado hablar de lo que sucedió esa noche. No sé qué era esa criatura, ni si fue producto de mi imaginación, pero lo que sí sé es que no volveré a ese rancho, ni a ningún otro. Lo que experimenté aquella noche me cambió para siempre, y cada vez que pienso en esos ojos rojos brillando en la oscuridad, el miedo me invade de nuevo. Gracias por escucharme. A veces, lo que parece ser una simple salida al campo puede convertirse en una pesadilla que te acompaña por el resto de tu vida. Y en las sombras del desierto, quién sabe qué cosas podrían estar acechando, esperando el momento perfecto para atacar. Hola, mi nombre es Antonio, y lo que les voy a contar es algo que no he podido sacar de mi mente desde aquella noche. Soy un cazador experimentado, crecí en las montañas, en un pequeño pueblo donde cazar es parte de la vida diaria. La soledad de los bosques, el crujir de las hojas bajo mis botas, el sonido del viento rozando las ramas, siempre han sido para mí algo natural, un escape de la rutina. Pero una noche, mientras cazaba, todo cambió. Era una noche sin luna, el tipo de oscuridad que te envuelve, en la que apenas puedes ver más allá de tu propia mano. Decidí salir a cazar jabalíes en las montañas cercanas a mi hogar. Había algo en el aire, una tensión que no podía identificar, pero lo ignoré. Cargué mi rifle, encendí una linterna y me adentré en el bosque, guiado solo por el instinto. El bosque estaba inusualmente silencioso esa noche. No había grillos, ni el ulular de los búhos, ni siquiera el susurro del viento entre los árboles. Solo mis pasos, lentos y cuidadosos, resonaban en la oscuridad. A medida que avanzaba, la niebla comenzó a elevarse, envolviendo todo a mi alrededor en una capa blanca y espesa. Algo en mi interior me decía que debía dar la vuelta, pero mi orgullo me empujó a seguir adelante. No era la primera vez que cazaba de noche, y no iba a ser la última. Después de caminar durante un buen rato, encontré lo que parecía ser una trampa vieja, posiblemente colocada por algún otro cazador hace tiempo. Me agaché para examinarla, notando que estaba rota y oxidada. Fue en ese momento cuando sentí algo extraño, una sensación de que no estaba solo. Me enderecé lentamente y dirigí la linterna hacia el bosque, moviéndola de un lado a otro, buscando cualquier señal de movimiento. No vi nada, pero el aire parecía más denso, más pesado. Continué mi camino, intentando sacudirme la incomodidad que empezaba a instalarse en mi pecho. Caminé por lo que parecieron horas, aunque en realidad debieron haber sido solo unos minutos. Fue entonces cuando lo escuché. Un crujido a mi derecha, seguido por otro, y luego otro, como si algo grande estuviera moviéndose entre los árboles. Me detuve en seco, sosteniendo mi respiración, y apunté mi linterna hacia el origen del sonido. Al principio no vi nada, solo árboles y sombras, pero luego, entre la niebla, lo vi. Una figura, alta y delgada, se movía entre los árboles, apenas visible por la poca luz de mi linterna. Era algo que nunca había visto antes. Su forma era humanoide, pero había algo en su movimiento que era antinatural, como si cada paso que daba fuera una mezcla de fluidez y rigidez al mismo tiempo. Su piel, si es que se podía llamar así, era de un color gris pálido, casi translúcida, y reflejaba la luz de la linterna de una manera que me erizó la piel. Lo observé durante unos segundos, paralizado por el miedo y la incredulidad. ¿Qué era esa cosa? ¿Un animal? ¿Un hombre? ¿Un demonio? No lo sabía, y parte de mí no quería saberlo. Mi instinto de cazador me decía que debía apuntar y disparar, pero mi cuerpo no respondía. Era como si esa criatura hubiera absorbido todo mi valor, dejándome indefenso. De repente, la figura se detuvo.
Sabía que me había visto, y algo en su postura me hizo sentir que no estaba simplemente caminando por el bosque, estaba cazando. Y su presa era yo. Sin pensarlo 2 veces, levanté el rifle y disparé. El sonido del disparo retumbó en el silencio, y la criatura dio un salto hacia atrás, pero no cayó. Se quedó allí, mirándome con esos ojos que brillaban en la oscuridad, como si hubiera absorbido el impacto del disparo. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a estallar. No podía quedarme allí, tenía que correr. Di la vuelta y comencé a correr lo más rápido que pude, sin importar hacia dónde iba, solo quería alejarme de esa cosa. El bosque que antes me había parecido familiar ahora se sentía como un laberinto sin salida. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, la niebla se hacía más espesa, y cada paso que daba resonaba como un tambor en mis oídos. Mientras corría, podía escuchar los pasos de la criatura detrás de mí. No corría como un ser humano, era más rápida, más ágil, y sentía que en cualquier momento me alcanzaría. Apreté el paso, esforzándome al máximo, pero el miedo comenzaba a nublar mi juicio. La linterna en mi mano temblaba, lanzando haces de luz erráticos que apenas iluminaban mi camino. Fue entonces cuando tropecé con una raíz y caí al suelo, mi rifle se deslizó de mis manos y rodó unos metros más allá. El dolor en mi pierna era insoportable, pero no podía detenerme. Me arrastré hacia el rifle, sabiendo que era mi única oportunidad de sobrevivir. La criatura estaba cerca, podía sentir su presencia, como un peso en el aire. Finalmente, logré agarrar el rifle y me giré, apuntando hacia donde creía que estaría la criatura. Pero no había nada. Solo la oscuridad del bosque, la niebla envolviéndolo todo en su abrazo mortal. Respiré entrecortadamente, sin saber si estaba a salvo o si la criatura se escondía, esperando el momento adecuado para atacar. De repente, escuché un susurro, un sonido que no podía identificar. No era una voz, ni un animal, era algo más, alienígena. Miré a mi alrededor, buscando el origen del sonido, pero no veía nada. Entonces, la figura apareció de nuevo, más cerca que antes. Se movía lentamente, con una calma que solo hacía que el terror se intensificara en mi pecho. No lo pensé 2 veces y disparé de nuevo. Esta vez, la criatura emitió un sonido, un grito agudo y extraño, como si estuviera enojada o herida. Aproveché ese momento para levantarme y seguir corriendo. No sabía cuánto tiempo podría mantener el ritmo, pero no podía detenerme, no si quería vivir para contar esta historia. Finalmente, después de lo que parecieron horas de correr sin rumbo, llegué a un claro. El cielo empezaba a aclararse con los primeros rayos de sol y la niebla comenzaba a disiparse. Sabía que estaba cerca de la salida del bosque y eso me dio la fuerza necesaria para seguir adelante. No me detuve hasta llegar a mi camioneta, donde me desplomé, exhausto y aterrorizado. Miré hacia el bosque una última vez, esperando ver esa figura nuevamente, pero no había nada. Solo el silencio y la tranquilidad del amanecer. Desde ese día, he evitado salir a cazar solo, especialmente de noche. No sé qué era esa cosa, ni de dónde vino, pero lo que sé es que no era de este mundo. La experiencia me ha dejado una cicatriz profunda, no solo en mi cuerpo, sino en mi mente. Cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos brillantes en la oscuridad y cada sonido extraño me recuerda a ese susurro alienígena. Gracias por escucharme. A veces, lo que creemos conocer puede transformarse en nuestra peor pesadilla, y en los rincones más oscuros de la naturaleza, existen cosas que no podemos comprender ni enfrentar. Hola, mi nombre es Rosmel, y lo que voy a contarles es algo que me sucedió hace algunos años, algo que no he podido olvidar. Soy de Michoacán, de un pueblito tan pequeño que muchos lo considerarían olvidado por el tiempo. Aquí, la vida es tranquila,
la gente es amable, y el bosque es parte de nuestro día a día. Desde pequeño, he cazado en las montañas cercanas para asegurarme de tener algo que comer. Pero una noche, una de esas noches que parecen ordinarias, todo cambió. Esa noche, como muchas otras, decidí salir a cazar. No planeaba estar mucho tiempo fuera, solo lo suficiente para atrapar algo decente para la cena. Me adentré en el bosque con mi escopeta en mano, siguiendo los senderos que conocía de memoria. El aire estaba fresco y el cielo despejado, permitiendo que la luz de las estrellas iluminara mi camino. Todo parecía normal. Sin embargo, mientras caminaba, algo llamó mi atención. Era una luz en el cielo, algo que al principio pensé que era un avión. Vivir en un lugar tan remoto hace que cualquier cosa en el cielo sea digna de mirar. Observé la luz moverse lentamente, pero luego comenzó a hacer movimientos extraños, giros bruscos y cambios de dirección que ningún avión debería poder hacer. Mi curiosidad se convirtió en inquietud, pero intenté convencerme de que no era nada. Seguí caminando, pero mi atención estaba dividida entre el bosque y esas luces en el cielo. La luz se hacía más brillante y se acercaba lentamente. Mi corazón empezó a latir más rápido. No soy de los que se asustan fácilmente, pero había algo en esa luz que me hacía sentir incómodo, como si estuviera siendo observado. De repente, la luz comenzó a descender. No era un avión, eso estaba claro. Era un objeto redondo, metálico, y no hacía ningún sonido. Se detuvo en el aire, a unos pocos metros sobre los árboles, emitiendo un brillo que hacía que la noche pareciera día. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente estaba viendo, un ovni. El objeto se quedó suspendido en el aire, y de él comenzaron a salir pequeños haces de luz que se movían por el suelo, como si estuvieran buscando algo. El miedo se apoderó de mí. Me escondí detrás de un árbol, mi respiración era rápida y mis manos temblaban. ¿Qué querían? ¿Por qué estaban aquí? Las historias sobre avistamientos de ovnis siempre me habían parecido tonterías, pero ahora no podía negarlo, lo estaba viendo con mis propios ojos. Entonces, sentí una fuerza que me empujó hacia adelante, como si algo me estuviera tirando hacia esa luz. No podía moverme, no podía resistir. Era como si una mano invisible me sujetara, levantándome del suelo. Comencé a flotar, alejándome del suelo, mis pies se balanceaban en el aire mientras intentaba luchar contra esa fuerza desconocida. Mi mente estaba en pánico total, cada fibra de mi ser gritaba para que me liberara. Luché con todas mis fuerzas, grité, intenté agarrarme a las ramas de los árboles, pero era inútil. Estaba siendo arrastrado hacia esa nave. Pero en un momento de desesperación, logré sacar un cuchillo de mi cinturón. No sé si fue la adrenalina o el instinto de supervivencia, pero logré cortar lo que sea que me estuviera sujetando. Sentí un tirón fuerte, como si una cuerda invisible se rompiera, y caí al suelo con un golpe seco. El Oviana permaneció en el cielo por unos segundos más, como si estuviera evaluando lo que acababa de suceder. Luego, en un movimiento tan rápido como había aparecido, se disparó hacia el cielo y desapareció entre las estrellas. Me quedé allí, tirado en el suelo, jadeando, intentando procesar lo que acababa de vivir. Finalmente, logré ponerme de pie. Estaba adolorido, asustado y confundido, pero tenía que salir de allí. Me apresuré a regresar al pueblo, casi corriendo, con la escopeta firmemente apretada en mis manos. Sentía que en cualquier momento esa cosa podría regresar. Cuando llegué a mi casa, no pude dormir. Me senté en la cocina, mirando fijamente a la puerta, esperando que algo sucediera, que algo viniera por mí. Pero la noche pasó, y nada ocurrió. A la mañana siguiente, todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que no era así. Algo había cambiado en mí.
Desde ese día, no volví a cazar de noche. Cada vez que pienso en esa experiencia, un escalofrío recorre mi espalda. No puedo explicar lo que vi, no sé qué querían esos seres ni por qué me eligieron a mí. Pero sé que lo que viví fue real, tan real como el sol que sale cada mañana sobre las montañas de Michoacán. Gracias por escucharme. A veces, el miedo más grande no viene de lo que conocemos, sino de lo que no podemos comprender.